Un ex asesor de la Casa Blanca acaba de filtrar documentos que revelan algo que la industria de los casinos ha estado intentando desesperadamente mantener en secreto. Nuevas regulaciones federales que entrarán en vigor en 2026 están a punto de cambiar fundamentalmente cómo funcionan las máquinas tragamonedas en Estados Unidos. Y lo que los conocedores de la industria están diciendo sobre estas restricciones te sorprenderá. Al final de este video, entenderás exactamente cómo la máquina tragamonedas que has estado jugando durante años está a punto de transformarse de la noche a la mañana y por qué los ejecutivos de los casinos están corriendo a puertas cerradas para prepararse para lo que viene. Comencemos con la primera gran restricción que tiene a toda la industria en modo pánico. Restricción número 1. Requisitos obligatorios de visualización de RTP. Conoce a Jennifer, una enfermera de 52 años de Reno que pensaba que entendía las máquinas tragamonedas. Había estado jugando sus tragamonedas favoritas Buffalo en el casino Peppermill durante unos 7 años, siempre suponiendo que las máquinas eran algo justas. Durante esos 7 años, según sus propios cálculos, Jennifer estimó que había perdido aproximadamente $87,000. Ella siguió jugando porque no se dio cuenta de contra qué estaba realmente enfrentándose. Según documentos filtrados de políticas de la Casa Blanca, la primera gran restricción que llega en 2026 requiere que todas las máquinas tragamonedas muestren su porcentaje de RTP directamente en la pantalla antes de que hagas una sola apuesta. Antiguos consultores regulatorios han revelado que este requisito, aparentemente simple, está causando un caos absoluto en la industria de los casinos. He aquí por qué. Basado en análisis internos, actualmente los casinos no están obligados a decirte que la máquina en la que estás jugando solo devuelve 85 centavos por cada dólar que pones. Según informes de la industria, la mayoría de los jugadores no tiene idea de que algunas máquinas tienen RTP tan bajos como 82%, lo que significa que la casa se queda con 18 centavos de cada dólar apostado. Ex ejecutivos de casinos han explicado que esta falta de transparencia ha sido una de las ventajas más protegidas de la industria durante décadas. Bajo las nuevas regulaciones de 2026, según la documentación técnica que ha surgido, cada máquina tragamonedas debe mostrar su porcentaje exacto de RTP en un tamaño de fuente no menor al de la denominación mostrada. Entonces, si te sientas en una máquina Wheel of Fortune, verás inmediatamente algo como RTP igual a 86.4%, justo allí en la pantalla. Exoficiales de cumplimiento reportan que proyecciones internas de casinos sugieren que este único cambio podría reducir los ingresos por tragamonedas entre 15 y 20% a nivel nacional. Pero aquí es donde se pone interesante. Según análisis internos, la regulación no solo requiere mostrar el RTP, también exige que las máquinas muestren su calificación de volatilidad en una escala del 1 al 10. Antiguos diseñadores de juegos han revelado que las máquinas de alta volatilidad, las que pagan raramente, pero ocasionalmente dan grandes premios, ahora tendrán que advertir a los jugadores con algo como volatilidad 9 de 10. Se esperan largas rachas de pérdidas. Un caso documentado de ex consultores de la industria involucra un grupo de enfoque que los casinos realizaron a finales de 2024. Mostraron a jugadores regulares cómo se verían las nuevas pantallas. Según los resultados del estudio, el 67% de los participantes dijo que no jugaría una máquina con RTP por debajo del 90% si pudiera haber mejores opciones cerca. Una participante, una mujer que había jugado tragamonedas durante 15 años, según informes, comenzó a llorar cuando vio que su máquina favorita tenía un RTP de 84%.
Nunca había conocido los números reales antes, según observadores. La cruel ironía basada en informes internos es que Jennifer, de nuestra historia inicial, solo aprendió sobre RTP después de perder la mayor parte de sus ahorros de jubilación. Si estas regulaciones hubieran existido cuando ella comenzó a jugar, antiguos analistas sugieren que probablemente habría tomado decisiones muy diferentes. Pero los casinos lucharon contra la transparencia durante años, según registros legislativos, porque sabían que los jugadores informados no son jugadores rentables. Y hablando de cosas que los casinos no quieren que sepas, la restricción número 3 implica una revisión completa de la programación de rondas de bonificación, que los conocedores de la industria están llamando la muerte del diseño moderno de tragamonedas. Llegaremos a eso en solo un minuto. Restricción número 2. Límites máximos de pérdida por sesión. Antes de continuar, realmente agradecería que te suscribas y me dejes en los comentarios qué piensas sobre estas nuevas regulaciones. ¿Están protegiendo a los jugadores o están yendo demasiado lejos? Bien, de vuelta a la historia. Conoce a David, un trabajador postal retirado de 61 años de Atlantic City. El veneno de David era Dragon Link, y según informes documentados de ex empleados de casinos, él tenía un problema que las nuevas restricciones de 2026 están específicamente diseñadas para abordar. Durante el curso de un fin de semana particularmente devastador, en marzo de 2024, David perdió $23,000 en una sola sesión, que duró aproximadamente 14 horas seguidas. Según documentos filtrados de políticas, la segunda gran restricción requiere que todas las máquinas tragamonedas impongan límites obligatorios de pérdida por sesión basados en los datos de la tarjeta de jugador. Ex asesores regulatorios han revelado que a partir de 2026, los jugadores deberán establecer un límite máximo de pérdida cuando inserten su tarjeta de jugador, y la máquina se bloqueará automáticamente cuando alcancen ese límite. Así es como funciona, basado en especificaciones técnicas que han sido divulgadas. Cuando te sientas e insertas tu tarjeta, la máquina te pedirá que selecciones un límite de pérdida por sesión entre opciones predeterminadas. $100, $250, $500, $1,000 o personalizado. Una vez que hayas perdido esa cantidad, la máquina se bloquea por un periodo obligatorio de 24 horas. No puedes anularlo. No puedes simplemente moverte a otra máquina. El sistema funciona en todo el piso del casino, según análisis internos. Exoperadores de casinos han explicado que esta restricción está causando grandes dolores de cabeza operativos. Proyecciones internas sugieren que los jugadores de alto valor, los que podrían perder $5,000 o $10,000 en una sola visita, ahora se verán obligados a repartir su juego a lo largo de varios días o simplemente llevar su dinero a sitios de juego ilegales offshore. Un memorando filtrado de un gran grupo de casinos de Las Vegas supuestamente llamó a esta regulación potencialmente catastrófica para las ganancias trimestrales. Pero aquí es donde esto se vuelve especialmente devastador para los casinos. Según conocedores de la industria, la regulación también requiere que las máquinas muestren en tiempo real el total de pérdidas de la sesión. Así que en lugar de ver tu contador de créditos subir y bajar y perder la noción del dinero real que has perdido, verás un indicador permanente mostrando algo como pérdida de sesión $347, que se actualiza con cada giro. Ex psicólogos conductuales que consultaron en la regulación han revelado que este seguimiento en tiempo real de pérdidas cambia fundamentalmente la psicología del juego en tragamonedas. De acuerdo con su investigación, los jugadores pierden el control de sus pérdidas cuando llevan la cuenta mentalmente en créditos en lugar de en dólares. Un estudio citado en los documentos regulatorios encontró que los jugadores
subestimaban consistentemente sus pérdidas reales, entre 40 y 60%, cuando jugaban con modo de créditos versus ver montos en dólares. La historia de David, según informes de ex empleados de casinos, es exactamente lo que motivó esta regulación. Ese fin de semana de $23,000 no fue su primera pérdida devastadora. Durante los 18 meses anteriores, David aparentemente había perdido más de $150,000 en total, según registros de su tarjeta de jugador. Su esposa no tenía idea hasta que su banco llamó sobre actividad sospechosa en su línea de crédito hipotecaria. Para cuando la verdad salió a la luz, estaban enfrentando una ejecución hipotecaria. Ex anfitriones de casinos han notado que el patrón de David era trágicamente común. Entraba en lo que los conocedores de la industria llaman espirales de persecución de pérdidas, donde seguía jugando intentando recuperar lo perdido, hundiéndose más con cada giro. Los nuevos límites obligatorios y las pantallas de pérdida en tiempo real están diseñados para romper estas espirales antes de que destruyan vidas, según analistas de políticas. Y si crees que eso es un gran cambio, espera hasta escuchar la restricción número 5. Según documentos filtrados, esa elimina por completo una técnica de programación que se ha usado en máquinas tragamonedas durante más de 30 años. Pero primero, hablemos de la restricción número 3. Restricción número 3. Prohibición de programación de casi ganancias, near miss. Esta es la restricción que ex diseñadores de juegos han llamado la opción nuclear. Según informes internos, esta regulación por sí sola podría eliminar aproximadamente 40% de las técnicas psicológicas actualmente usadas en máquinas tragamonedas modernas. Conoce a Robert, un capataz de construcción de 45 años de Connecticut. Robert jugaba Lightning Link religiosamente, a veces 4 o 5 noches por semana, según observaciones de ex empleados de casinos. Lo que Robert no sabía, basado en análisis técnicos, es que su máquina favorita estaba específicamente programada para mostrarle casi ganancias. Veía 5 símbolos especiales caer a solo uno de activar el bono una y otra vez. Según sus propias estimaciones, esto ocurría tal vez 20 o 30 veces por sesión. Ex técnicos de tragamonedas han revelado que estas casi ganancias no son accidentes. Están programadas deliberadamente en el algoritmo del juego. Según documentos filtrados de diseño, los fabricantes usan lo que se llama mapeo ponderado de carretes, weighted real mapping, para hacer que ciertos símbolos aparezcan con mayor frecuencia en posiciones visibles que su probabilidad real. En otras palabras, la máquina te muestra resultados que no ocurrieron realmente para hacerte pensar que estás cerca de ganar. Bajo las restricciones de 2026, de acuerdo con documentos regulatorios, esta práctica será ilegal. Las nuevas reglas requieren que las posiciones visibles de los carretes reflejen con precisión la distribución de probabilidad real del juego. Ex abogados de cumplimiento han explicado que esto significa que si un símbolo tiene una probabilidad de 1 en 100 de caer en posición ganadora, solo puede aparecer en posiciones de casi acierto, con esa misma frecuencia 1 en 100. El impacto en la psicología del jugador basado en análisis internos es enorme. Ex investigadores conductuales han revelado que la programación de casi ganancias es una de las herramientas más poderosas para mantener a los jugadores enganchados. Estudios citados en los documentos regulatorios muestran que los jugadores que experimentan casi ganancias frecuentes juegan 30 a 40% más tiempo que quienes no las tienen, aun cuando las casi ganancias no tienen impacto real en la probabilidad de ganar. Pero aquí es donde la historia de Robert se vuelve desgarradora. Según informes, en el curso de aproximadamente 3 años, Robert perdió alrededor de $130,000,
persiguiendo bonos del Lightning Link. Seguía diciéndole a su esposa que estaba muy cerca cada vez, que el bono estaba por salir. Ex empleados reportan que lo veían obtener 5 símbolos, perder el sexto y luego comprar crédito de inmediato porque sentía que la máquina estaba a punto. Lo que Robert no entendía, según expertos técnicos, es que esas casi ganancias no significaban absolutamente nada. La máquina no estaba cerca de pagar. El RNG ya había determinado el resultado antes de que los carretes comenzaran a girar. La pantalla de casi acierto era pura manipulación diseñada para mantenerlo jugando basado en esperanza falsa. Ex ejecutivos de casinos han revelado en comunicaciones internas filtradas que están aterrados por esta restricción, porque hará que sus juegos se sientan menos emocionantes. Un memo supuestamente dijo: sin programación de Near Miss, los jugadores reconocerán más rápido las verdaderas frecuencias de ganancia y ajustarán su juego en consecuencia. Proyectamos un impacto significativo en los ingresos. Conocedores de la industria sugieren que los fabricantes están luchando para rediseñar juegos que mantengan el compromiso del jugador, sin depender de la manipulación de casi aciertos. Pero según antiguos diseñadores de juegos, esto es increíblemente difícil. La técnica Near Miss ha sido fundamental en el diseño de tragamonedas durante décadas. Quitarla es como pedirle a un mago actuar sin distracción. Ahora, antes de llegar a la restricción número 4, que trata algo llamado pérdidas disfrazadas como ganancias, déjame preguntarte algo. ¿Crees que estas regulaciones van lo suficientemente lejos o que el gobierno no debería involucrarse en absoluto con el juego? Déjame saberlo en los comentarios abajo. Restricción número 4. Eliminación de pérdidas disfrazadas como ganancias, LDWS. Recuerda antes cuando mencioné Sex and the City. Esa máquina es el ejemplo perfecto de por qué esta restricción existe. Según ex reguladores que trabajaron en las reglas de 2026, las pérdidas disfrazadas como ganancias fueron identificadas como una de las prácticas más engañosas de toda la industria. Conoce a Patricia, una recepcionista de 58 años de Detroit. Patricia amaba jugar tragamonedas de 1 centavo, especialmente las que tenían emocionantes rondas de bono y muchos efectos de celebración. Según su propio seguimiento, ella pensaba que ganaba alrededor del 40% de sus giros. Oía la música, veía las luces, sentía que le iba bastante bien. Pero según sus registros financieros reales, obtenidos por exanalistas de casinos, Patricia estaba perdiendo dinero en aproximadamente el 85% de sus sesiones de juego. Ex empleados de casinos han explicado cómo funcionan las pérdidas disfrazadas como ganancias. Apuestas 50 centavos en un giro. Los carretes se detienen, obtienes una combinación ganadora y la máquina te paga 25 centavos. La máquina celebra como si hubieras ganado. Suena música, luces parpadean, escuchas monedas tintinear. Tu cerebro lo registra como victoria, pero acabas de perder 25 centavos en ese giro. Según documentación técnica, este truco psicológico es tremendamente común en tragamonedas modernas. Estudios citados en las investigaciones regulatorias encontraron que los juegos multirenglón modernos producen LDWs en aproximadamente 30 a 45% de todos los resultados pagados. Eso significa que casi la mitad de las veces que crees estar ganando, realmente estás perdiendo. Bajo las restricciones de 2026, conforme a documentos de política, esto se vuelve ilegal. Las máquinas solo podrán celebrar resultados donde la cantidad ganada exceda el total apostado. Si apuestas 50 centavos y ganas 25, la máquina deberá permanecer silenciosa y mostrar la pérdida claramente. Ex oficiales de cumplimiento reportan que los fabricantes están luchando contra esta regulación más que contra casi cualquier otra,
porque cambia fundamentalmente el diseño del juego. Pero aquí es donde esto se vuelve particularmente devastador, basado en análisis internos. Ex economistas conductuales que estudiaron las pérdidas disfrazadas como ganancias descubrieron que éstas ocultan el costo real del juego de forma extraordinaria. En un estudio, jugadores que experimentaron LDOVs frecuentes estimaron haber perdido alrededor de $200 durante una sesión, cuando en realidad habían perdido más de $600. La retroalimentación celebratoria distorsionaba completamente la percepción de la realidad. La historia de Patricia, según informes de ex consejeros financieros, ilustra esto perfectamente. Durante cerca de 5 años de juego regular, Patricia estimó que probablemente había perdido alrededor de $15,000 en total. Cuando finalmente revisó sus estados bancarios y registros de tarjeta de crédito durante una sesión de asesoramiento de deudas, la cifra real era $47,000. Ella quedó absolutamente en shock. Según observadores, realmente no tenía idea, porque las máquinas celebraban sus pérdidas todo el tiempo. Ex ejecutivos de marketing de casinos han revelado en documentos filtrados que las LDWS son consideradas esenciales para la retención de jugadores. Un estudio interno de un importante fabricante supuestamente encontró que eliminar LDWs de un juego redujo el tiempo promedio de juego en 35%. Los jugadores reconocían sus pérdidas más rápido y abandonaban antes cuando la máquina dejaba de mentirles diciendo que ganaban. Y hablando de mentir a los jugadores, la restricción número 6 aborda algo aún más siniestro. Según ex-técnicos, esta práctica implica literalmente cambiar las probabilidades de la máquina mientras estás jugando. Pero llegaremos a esa revelación impactante en un momento. Restricción número 5. Interrupciones obligatorias de juego responsable. Conoce a Kevin, un especialista en TI de 39 años de Las Vegas, que cometió el error de vivir en una ciudad de juego. Según informes documentados de ex personal de casinos, Kevin jugaba tragamonedas durante 6, 8, a veces 10 horas seguidas, sin tomar un solo descanso. Ordenaba bebidas en la máquina, comía en la máquina, apenas se levantaba para ir al baño. Durante 18 meses, Kevin perdió aproximadamente $95,000. Según documentos regulatorios filtrados, la restricción número 5 requiere que las máquinas tragamonedas fuercen pausas obligatorias después de intervalos específicos de tiempo. Ex asesores de políticas han revelado que a partir de 2026, las máquinas pausarán automáticamente el juego después de 90 minutos y exigirán un descanso de 15 minutos antes de permitir que el jugador continúe. Así es como funciona, con base en especificaciones técnicas. Después de 90 minutos de juego continuo, la máquina se bloquea y muestra un mensaje. Periodo de descanso obligatorio. Has estado jugando por 90 minutos. Por favor, toma un descanso de 15 minutos. Esta máquina se desbloqueará a las horas. No puedes omitirlo. No puedes simplemente moverte a otra máquina, porque el sistema rastrea tu tarjeta de jugador en todo el casino. Ex operadores de casinos han explicado que esta restricción causa serias preocupaciones de desventaja competitiva. Proyecciones internas sugieren que los jugadores forzados a hacer pausas pueden simplemente irse del casino por completo o, peor aún, conducir a un estado cercano sin esas regulaciones. Un memo filtrado de un grupo de la industria de casinos lo llamó supuestamente una invitación para que florezcan operaciones de juego ilegales. Pero aquí está lo que ex especialistas en adicción que consultaron en la regulación descubrieron. Según documentos de investigación, el juego continuo sin pausas es uno de los indicadores más fuertes de comportamiento de juego problemático. Estudios muestran que jugadores que juegan más de 2 horas sin parar
tienen 4,5 veces más probabilidades de desarrollar adicción al juego que quienes toman descansos regulares. Ex psicólogos han revelado que la pausa obligatoria cumple varios propósitos. Rompe el estado hipnótico que crean las sesiones largas, obliga a los jugadores a enfrentar sus ganancias o pérdidas reales y les da la oportunidad de tomar decisiones racionales sobre si continuar jugando. Según investigación conductual citada en la regulación, incluso interrupciones breves reducen significativamente el juego impulsivo. La historia de Kevin, basada en reportes de ex consejeros de asistencia a empleados, muestra por qué esto importa. Kevin no era una persona tonta. Trabajaba en TI, entendía probabilidad y matemáticas, pero cuando quedaba atrapado en una sesión de 10 horas, entraba en lo que los expertos llaman la zona, un estado disociativo donde el tiempo desaparece y el pensamiento racional se apaga. Miraba el reloj después de lo que sentía como 1 hora y descubría que habían pasado 6. Ex equipos de vigilancia han notado que podían identificar jugadores con problemas por su falta de pausas. Los jugadores en verdadero peligro eran los que nunca se movían, nunca miraban alrededor, totalmente absorbidos por la máquina. Un ex supervisor de vigilancia supuestamente dijo en una entrevista: podíamos saber quién iba a destruir su vida solo viendo cuánto tiempo permanecían en la misma máquina sin levantarse. Conocedores de la industria sugieren que los casinos se benefician de estas sesiones maratónicas, no solo por el dinero perdido. Según análisis, jugadores en sesiones largas piden más bebidas, lo que baja sus inhibiciones. Dejan de pensar claramente en sus pérdidas. Desarrollan sentido de compromiso, sintiendo que deben continuar para justificar el tiempo invertido. La pausa obligatoria, cada 90 minutos, dicen ex reguladores, está diseñada para sacar a los jugadores de este estado peligroso repetidamente. Pero aquí viene el giro del que nadie habla. Documentos filtrados revelan que la regulación también exige que durante la pantalla de pausa se muestren todas las salidas del casino, junto con el número nacional de ayuda para problemas con el juego. Ex ejecutivos supuestamente llamaron esto, literalmente darles un mapa de escape. Ahora, la restricción número 6 es donde la historia se vuelve más inquietante. Ex técnicos dicen que esta regula una práctica secreta usada para identificar y explotar jugadores vulnerables. Restricción número 6. Prohibición del ajuste dinámico de RTP. Esta es la restricción que ex técnicos de tragamonedas dicen que debió ser ilegal desde el primer día. Y cuando entiendas lo que realmente significa, basado en informes internos, probablemente estarás de acuerdo. Conoce a Ángela, una representante de ventas farmacéuticas de 44 años, que jugaba tragamonedas cada vez que viajaba por trabajo. Ángela no tenía idea, según análisis técnicos, de que algunas máquinas en las que jugaba estaban literalmente cambiando su porcentaje de pago según su comportamiento. Ex ejecutivos de casinos han revelado que esta práctica, llamada ajuste dinámico de RTP, ha sido usada silenciosamente por algunos operadores durante años. Así es como funciona según documentación técnica filtrada. Las máquinas avanzadas pueden rastrear el comportamiento individual del jugador mediante su tarjeta. El sistema monitorea cuánto tiempo juegas, qué tan rápido tomas decisiones, si aumentas tus apuestas después de perder y docenas de otros indicadores. Ex diseñadores de juegos han explicado que usando estos datos, el sistema central del casino puede enviar señales a la máquina para ajustar ligeramente su RTP para ese jugador específico. Según análisis internos, si el sistema identifica que eres un jugador perseguidor de pérdidas, alguien que aumenta apuestas tras perder, la máquina puede bajar temporalmente de 90% a 87% RTP solo durante tu sesión. Nunca sabrías qué ocurrió,
porque no hay obligación de mostrar estos cambios. Exoficiales de cumplimiento han revelado que esta práctica existe en una zona legal gris, razón exacta por la que las regulaciones 2026 la prohíben explícitamente. Bajo las nuevas reglas, todas las máquinas deben mantener un RTP consistente, sin importar quién juega, qué historial tiene, ni cómo se comporta. Pero aquí es donde esto se vuelve especialmente oscuro. Según exconsultores tecnológicos, el ajuste dinámico no es aleatorio. Está diseñado para apuntar a jugadores vulnerables. Un documento interno filtrado supuestamente muestra que el software podía identificar jugadores problemáticos de alto valor y reducir el RTP específicamente para ellos, con el fin de maximizar el dinero que se les extraía. La historia de Angela, según análisis de ex consejeros de adicción al juego, lo demuestra. Sin saberlo, su tarjeta fue marcada como jugadora recreativa valiosa, con tendencia a perseguir pérdidas. De acuerdo con registros obtenidos por una investigación, las máquinas que más jugaba redujeron su RTP solo para ella. En unos 4 años de viajes y visitas, Angela perdió cerca de $67,000. Según modeladores matemáticos, si las máquinas hubieran mantenido RTP fijo, sus pérdidas estimadas hubieran sido alrededor de $52,000. Los ajustes dinámicos le costaron alrededor de $15,000 adicionales, sin saberlo. Ex ejecutivos han testificado que esta práctica era vista como ventaja competitiva. Uno supuestamente declaró: si podemos identificar jugadores que toleran menores retornos y ajustarlos, estamos dejando dinero en la mesa si no lo hacemos. Los accionistas esperan que maximicemos ingresos dentro de lo legal. Conocedores de la industria dicen que la prohibición del RTP dinámico podría ser una de las regulaciones más caras para algunos casinos. Proyecciones filtradas estiman pérdidas del 8 al 12% en ingresos por tragamonedas para operadores que dependían fuertemente de esta técnica. Pero ex-reguladores afirman que esto era necesario. Aunque legal, era éticamente indefendible. Y ahora llegamos a la final, la restricción número 7. Según todos los ex-empleados entrevistados, es el mayor cambio en la historia de las tragamonedas, y las filtraciones sugieren que los casinos planean batallas legales, incluso en la Corte Suprema, para intentar detenerla. Restricción número 7. Eliminación de la programación algorítmica de pagos. Esta es, según exanalistas regulatorios, la restricción que cambia todo el funcionamiento de las máquinas tragamonedas. Y de acuerdo con comunicaciones filtradas, esto tiene a los ejecutivos más aterrados que todas las otras 6 restricciones juntas. Conoce a Thomas, un jubilado de 67 años de Florida, que creía entender cómo funcionaban las tragamonedas. Como la mayoría de jugadores, pensaba que cada giro era aleatorio e independiente. Lo que Thomas no sabía, según documentación técnica, era que muchas máquinas modernas usan lo que se llama programación algorítmica de pagos, lo cual no es realmente aleatorio. Ex técnicos de tragamonedas han revelado el proceso. En lugar de que cada giro sea un evento aleatorio independiente, algunas máquinas usan algoritmos que programan cuándo ocurren ganancias y pérdidas para crear experiencias específicas. Documentos filtrados muestran que el sistema asegura ciertos patrones, como por ejemplo, dar una gran victoria dentro de las primeras 100 jugadas para enganchar al jugador, luego cambiar a una racha larga de pérdidas, después pequeñas ganancias espaciadas para mantener la esperanza. Esto no es el RNG decidiendo libremente, es la máquina fabricando el ritmo de juego. Ex diseñadores explican que descubrieron que los jugadores permanecían más tiempo con secuencias diseñadas que con verdadera aleatoriedad. Una presentación filtrada decía: la aleatoriedad verdadera se siente mal para los jugadores. Los patrones diseñados se sienten con suerte. Bajo las regulaciones 2026,
esto será completamente ilegal. Cada giro deberá ser determinado por un generador aleatorio certificado, sin programación de patrones ni manipulación del orden de pagos. Exoficiales señalan que esto obliga a reescribir software entero y recertificar miles de máquinas. La razón del pánico es clara. Sin programación de pagos, los jugadores podrían sufrir rachas perdedoras largas y abandonar, o ganar varias veces seguidas y costarle dinero al casino. Hoy en día, la máquina controla la experiencia para que pierdas gradualmente sin que notes el patrón. El caso de Thomas lo ilustra. Él creía que su máquina tenía personalidad, que pagaba cuando estaba lista. Según análisis del código, eso era exactamente lo que pasaba. El algoritmo estaba diseñado para crear la ilusión de que la suerte cambiaba de forma natural. En 9 años, Thomas perdió alrededor de $340,000. Si el RNG hubiera sido 100% aleatorio, los modeladores matemáticos dicen que podría haber perdido mucho más, o podría haber ganado grandes jackpots y terminar positivo. El algoritmo lo mantuvo en un rango de pérdidas lento, controlado y rentable para la casa. Ex-economistas regulatorios afirman que eliminar estos patrones podría tener efectos impredecibles. Algunos casinos podrían ganar más si los jugadores caen en malas rachas. Otros, perder si varios jugadores golpean jackpots consecutivos. La diferencia es que ahora serían rachas reales, no diseñadas. Para la industria, esto no solo es una regulación, es un cambio filosófico. El gobierno está diciendo que aunque los patrones diseñados den una experiencia más agradable, siguen siendo engañosos y el jugador merece verdadera aleatoriedad, incluso si la verdadera aleatoriedad a veces se siente injusta. Así que ahora ya conoces las 7 restricciones que en 2026 transformarán por completo las máquinas tragamonedas en Estados Unidos. Y más importante aún, según el análisis interno, entiendes por qué la industria está luchando con todo para detenerlas. Ex ejecutivos han revelado que se preparan para lo que algunos llaman el mayor golpe regulatorio en la historia del juego. La pregunta ahora es si entrarán en vigor o si demandas podrán retrasarlas o anularlas. O ex analistas legales sugieren que vienen años de batallas judiciales, pero algo es seguro: las tragamonedas nunca volverán a funcionar igual. Suscríbete para más información interna que no quieren que sepas. Y comenta si crees que estas regulaciones protegen a los jugadores o van demasiado lejos. La industria está observando estos comentarios, intentando medir la opinión pública para saber cuánto luchar. Tu voz importa aquí. Gracias por ver.